Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy, como ya te lo adelantaba en el anterior episodio, vamos a hablar sobre la hipocloridria, es decir, poco ácido clorhídrico en el estómago. En el anterior episodio hablaba de las consecuencias que tiene un consumo crónico de omeprazol, que es este fármaco, omeprazol o cualquiera de sus iguales, ¿vale? De los fármacos que inhiben la producción de ácido. Pues estos fármacos, como decía, inhiben esta producción de ácido para evitar pues algunos síntomas como la acidez que ahora veremos. Pero no debe consumirse de forma crónica casi nunca, vamos a poner el casi porque habrá casos especiales en los que no nos quedará otra, pero un consumo crónico y continuado no es lo recomendable porque muchas veces lo que estamos haciendo es tapar un síntoma y no solucionar el problema. Y como te decía en el otro episodio, quería dedicar uno en concreto para hablar de esta hipocloridria porque es el origen de muchos problemas de salud, no solo a nivel digestivo, que por supuesto, sino también a nivel extradigestivo porque al final, bueno, pues lo digestivo afecta a todo lo demás. Así que lo que vamos a hacer primero es contextualizar. Y tenemos que explicar qué es el ácido y para qué sirve. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro estómago tiene que tener un ambiente muy ácido, un pH en torno a 2, es decir, es bastante ácido. Y este ácido es necesario para el organismo y tiene diferentes funciones, ¿vale? La primera es que al final este ácido es la primera barrera que tenemos de defensa contra agentes externos que puedan venir, pues en este caso de la alimentación, ¿vale? De cualquier patógeno, ya sea pues virus, bacterias, parásitos. Este ácido al entrar en el estómago va a evitar que estos patógenos crezcan. Ya que en general, bueno, pues las bacterias y los patógenos no soportan este ambiente ácido. Y seguro que hay alguien pensando, bueno, pues el Helicobacter pylori crece en el estómago. El Helicobacter pylori crece en el estómago cuando el ambiente del estómago no es ácido. Por eso este ácido es una protección frente, en general, a las bacterias, pero contra el Helicobacter pylori, que al final es una bacteria que nosotros tenemos de normal y que solo va a crecer en el estómago cuando se dan las condiciones adecuadas, que es este poco ácido. También nos sirve para ayudar a digerir, a la digestión en general. En concreto a las proteínas, ¿vale? Las proteínas debemos dividirlas, ir cortándolas en aminoácidos así pequeñito para poderlas digerir y para eso necesitamos ácido para que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Este ácido también es necesario para que se secreten las enzimas digestivas. Yo me lo imagino como el mensajero que da la señal de que empiecen a liberarse estas enzimas y por lo tanto poco ácido en el estómago va a hacer que la digestión sea más pesada. Y luego también se necesita siempre este ácido, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez, para absorber la vitamina B12, ¿vale? Ya que necesitamos el factor intrínseco que se va a liberar con este ácido para que esta vitamina se absorba, aunque luego se absorba ya en el intestino. Por lo tanto, este ácido realiza muchísimas funciones y que si lo tenemos bajo, pues vamos a empezar a ver diferentes consecuencias que vamos a ir viendo. Me he adelantado yo a contar todas las funciones que tiene el ácido en el estómago sin darme cuenta que a lo mejor tendría que haber empezado explicando cómo sabemos y qué síntomas tiene la hipocloridria. Porque aunque la acidez de estómago, este síntoma de acidez,
de ardor en la boca del estómago, de reflujo, de incluso a veces afonía, que es una afonía muy característica porque el ácido pues nos va irritando la garganta. Muchos pacientes me definen que tienen como una bola, una pelota en la garganta. A pesar de que todo esto pensamos que es acidez, un exceso de ácido, y que por ese exceso de ácido el ácido nos sube por el esófago, la causa en realidad normalmente de este reflujo, acidez, etcétera, es una baja cantidad de ácido. Es lo que estábamos contando antes, que es una hipocloridria. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la baja cantidad de ácido nos hace subir ácido por el esófago? Bueno, porque lo que tenemos que entender es cómo funciona el cuerpo, ¿vale? Cómo funciona el cardias. El cardias es la válvula que separa el esófago del estómago y se va a abrir cuando comemos y se debe cerrar bien cuando dejamos de comer. Si no se cierra bien esta válvula es cuando aparecen estos síntomas, estas molestias, ya sea reflujo, acidez, dolor en la boca del estómago. Esta válvula se va a mantener cerrada si la diferencia de pH entre la parte interna del estómago y el esófago es muy alta, es decir, si hay mucho ácido en el estómago y si hay poco, como tiene que haber en el esófago. Por lo que si sientes acidez, es que la cantidad de ácido de tu estómago no es suficiente y esta válvula se queda entreabierta, no se cierra perfectamente. Hay veces que esto lo diagnostican y le ponen nombre y le llaman y te dicen que tienes un cardias incompetente. En muchas ocasiones, si conseguimos que el ambiente del estómago sea más ácido, a veces este cardias vuelve a coger su función y deja de ser incompetente para cerrar bien. Es verdad que puede existir la opción de que sea cardias incompetente, por supuesto, pero lo que yo quiero decir desde aquí es que muchísimos de los cardias incompetentes dejan de serlo y vuelven a funcionar correctamente cuando reacidificamos este estómago y metemos el ácido suficiente. Pero si llegas hasta aquí, por favor termina de escuchar todo el episodio para entender cómo hay que hacerlo bien y no te vuelvas loco y rápidamente te pongas a reacidificar rápidamente, porque es uno de los grandes errores. Es cierto que este cardias también se puede abrir, pues por otros motivos. Por ejemplo, cuando hay un exceso de comida, pues hay una presión en el estómago que hace que esta válvula se abra. Pues esto, pues la típica comida pues de Navidad o una comida más copiosa, alguna boda, celebración que nos da acidez, puede ser por eso. Y también en otras situaciones, como puede ser el embarazo, que esa presión abdominal del útero pues abre esta válvula. De hecho es muy frecuente esta acidez en mujeres embarazadas, pero bueno, estas son otras causas, ¿vale? ¿Y qué razones hay para que haya hipocloridria? Bueno, hay muchas razones por las que podemos dejar de producir ácido o la cantidad que se está produciendo no es suficiente. Bueno, por un lado, cuando consumimos de manera crónica o tanto inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol que os hablaba en el anterior episodio, o también algunos medicamentos que se usan más puntualmente, aunque hay gente que los consume muy a menudo, como antiácidos, pues ya sea el Almas, el Gaviscon, todos estos, ¿no? El bicarbonato directamente. Pero también puede ser por el consumo crónico de algunos medicamentos, como puede ser el ibuprofeno, que lo que hace es dañarnos la mucosa gástrica, que es donde se va a producir el ácido. La mucosa va a tener dos funciones: es ese moco que nos recubre el estómago, que por un lado nos va a proteger del ácido y por otro lado va a producir ácido. Por lo tanto, si dañamos esa mucosa, vamos a también dañar las células encargadas de producir ácido. Por lo tanto, si estamos bastante tiempo con antiinflamatorios, ya sea el ibuprofeno, Enantium, pero también la aspirina, puede dañarnos esta mucosa, y también un tratamiento fuerte de antibiótico también puede ser causante. También un alto estrés puede hacer que produzcamos menos ácido, incluso puede hacer que este cardias se nos mantenga abierto. De hecho, hay gente que no responde a ningún medicamento, a ningún tratamiento, y dándoles un ansiolítico conseguimos quitar esa acidez, así que será estrés y hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya sabéis que muchas veces es gran parte del tratamiento. Pero esta hipocloridria también se puede ver a una mala alimentación. De hecho, hay gente que refiere solo tengo acidez en reflujo cuando como muy mal. Por lo tanto, ahí, intentar asentar unos buenos hábitos que tengan adherencia y que sean realistas para mantenerlos en el tiempo.
Y también puede haber un problema autoinmune. En este caso habría que medir en sangre anticuerpos anticélulas parietales para ver si simplemente tenemos anticuerpos, es decir, nuestro sistema inmune está atacando a estas células que se van a ser las encargadas de producir ácido en el estómago. Y bueno, que no se me olvide que al final el Helicobacter pylori, tener una infección por Helicobacter pylori, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es antes? ¿Poco ácido y crece el Helicobacter pylori? ¿O infección por Helicobacter pylori que como consecuencia tengamos poco ácido porque nos va degradando la mucosa, que es donde crece esta bacteria, y por lo tanto se va degradando y se va reduciendo la producción de ácido por parte de nuestra mucosa? Bueno, pues es un poco huevo y gallina. Yo creo que es un poco más hipocloridria y luego crece el Helicobacter y nos metemos en ese bucle de tener más hipocloridria aún. Pero yo siempre veo que si alguien ha tenido Helicobacter, aunque ya no tengamos la infección, hay que ver cómo está el ambiente del estómago porque seguramente, y la mucosa seguramente esté mal. ¿Cómo podemos saber si tenemos hipocloridria, si tenemos estos problemas de acidez? Pues como os he dicho ya antes, bueno, los síntomas más habituales son sensación de acidez, de reflujo, ¿no? Como si el ácido nos subiese por el esófago, este quemazón en el esófago, incluso puede ser simplemente un dolor en la boca del estómago, justo entre el pecho. Sensación de estómago vacío cuando hemos parado de comer durante horas. La sensación de acidez también al tiempo de haber comido y que se nos calme al comer. Pequeños eructos, o sea, no son eructos como tal, son como pequeños hipos y que nos repita la comida. Y luego todo lo que puede venir como consecuencia de una mala digestión, ya sean hinchazón abdominal, gases, estreñimientos, diarreas, sobrecrecimientos bacterianos, disbiosis, falta de alguna vitamina. Como te he dicho antes, si sospechas de esto, bueno, no te agobies, no pasa nada, tiene solución, pero podemos hacer diferentes pruebas, aunque sean apañaditas en casa, para ver si hay hipocloridria. Yo la que más usaba más bien, porque casi la uso poco, a veces cuando dudo, se la mando a algún paciente, es la prueba del bicarbonato. Y eso se puede hacer en casa fácilmente y consiste en tomar una cucharadita de postre de bicarbonato en un poquito de agua cuando por la mañana en ayunas y calcular qué tiempo tardas en eructar. Y te explico cómo funciona. Esto parece un experimento de estos del cole que te mandan, pero funciona porque el bicarbonato es una base y reacciona con el ácido del estómago generando un gas. Y este gas va a salir en forma de eructo. Entonces, si hay suficiente ácido en el estómago, eructarás al poco tiempo. Y si tardas mucho en eructar, es indicativo de que falta ácido. Entonces, más o menos, por debajo de los 3 minutos indica que hay buena cantidad de ácido. Y por encima de los 3 minutos nos indicaría que falta ácido. Como siempre, esto hay que interpretarlo, hay que ver en cada persona. Incluso a veces yo lo mando a repetir varias veces si tengo dudas. Pero cuidado, porque una de las cosas que os he contado que es síntoma de poco ácido en el estómago son pequeños eructos. Entonces, si le mandamos esta prueba a una persona que tiene pequeños eructos continuamente, se toma el bicarbonato y eructa rápidamente, pues no vamos a saber si este eructo es consecuencia de la hipocloridria o es consecuencia de haberse tomado el bicarbonato y tiene una cantidad de ácido adecuada. Pero como os digo, yo cada vez la mando menos esta prueba, porque ya los síntomas hablan por sí solos y más o menos yo ya tengo ojo clínico e intuyo cuando hay poco ácido en el estómago porque son muchos síntomas y bueno, pues ya os digo, si venís a tomar antiácidos, si venís de una infección de Helicobacter pylori, si tenéis digestiones muy pesadas, si tenéis pequeños eructos, bueno, pues ya se intuye, o si tenéis síntomas de tener la mucosa muy mal, ya se intuye que hay poco ácido en el estómago. Otro test así casero que yo la verdad es que no he mandado nunca, quizás porque yo no empatizo en que yo lo hiciese, entonces yo creo que por eso no lo mando, pero consiste en tomar pues jugo de remolacha o sinceramente directamente remolacha, pero bueno, tomándose un jugo de remolacha por la mañana y fijándonos en cómo es la siguiente orina. La cuestión es que los pigmentos rojos de la remolacha se inactivan con el ácido, es decir, si yo tomo remolacha y tengo suficiente ácido, mi orina va a salir normal, amarilla. Pero si yo tomo remolacha y tengo poco ácido, en mi orina se va a terminar viendo pues rojizo, porque no hemos conseguido inactivar este pigmento.
Como ves, es una prueba fácil y si te gusta el jugo de remolacha o lo consumes habitualmente, pues mira, ya puedes mirarlo. Pero ya os digo que esto yo nunca lo mando, no sé, porque me parece un poco más complejo, me parece más fácil el bicarbonato que todo el mundo tiene en casa. Una vez que ya sabemos qué es la hipocloridria, síntomas, cómo detectarla o diagnosticarla y qué consecuencias tiene, vamos a ver cómo hay que tratarla, ¿no? Si estamos en el caso de que tenemos hipocloridria, yo lo primero que te recomiendo es que vayas a un especialista y que lo haga de tu mano, porque como podrás ver ahora, te iré explicando pues los pasos, pero que son muy cambiantes dependiendo muchas cosas. Entonces, yo en el tiempo que llevo, cada paciente ha sido completamente distinto. No hay dos pacientes iguales, por lo que, bueno, pues se complica un poquito la cosa, pero viene muy bien y yo en consulta siempre lo explico, en saber qué estamos haciendo para entender cómo son los síntomas. El objetivo final de esto es reacidificar el estómago, es decir, volver a meter el ácido y ese ácido va a potenciar de nuevo la fabricación de ácido por tu estómago. Por lo tanto, esta suplementación que vamos a poner no va a ser para siempre, sino que va a activar la producción propia de ácido clorhídrico. Para mí eso es clave y fundamental. Pero lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en cómo está la mucosa del estómago, nuestra mucosa del estómago. Si hemos tenido Helicobacter pylori ya sabemos que mal. Si tenemos el resto de mucosas del cuerpo, boca, ojos, vagina, dañados, secos, también nos puede dar señal de que nuestra mucosa estomacal va a estar mal. Tenemos que fijarnos, bueno, si hemos tomado mucho tiempo antiinflamatorios, inhibidores de la bomba de protones, bueno, pues cualquier medicamento durante mucho tiempo, a lo mejor un tratamiento antibiótico muy agresivo, también podemos observar cómo tenemos la mucosa. Si, por ejemplo, al beber agua por la mañana nos cae mal el agua simplemente, también podemos sospechar de que la mucosa la tienes mal. O incluso te hincha esa cantidad de agua. O, por ejemplo, nos da acidez y sensación de molestia de la comida nada más comer. Ahí podemos sospechar de que tenemos mal la mucosa, entonces nuestro primer paso va a ser regenerar la mucosa, que nos va a servir tanto para protegernos del ácido como para fabricar el ácido, porque te recuerdo que en la mucosa es donde están las células, que hay diferentes tipos, y no me voy a meter en tanto lío, porque esto no es para profesionales, esto es para que personas normales entendamos un poquito cómo funciona esto. En la mucosa es donde se van a generar, donde están las diferentes células que van a generar el ácido. Por lo tanto, tratar mucosas. Hay muchas formas de tratar mucosa, dando pues vitamina A, dando grupo sulfato, dando molibdeno, melena de león, que es un hongo, dando glutamina, dando, bueno, omegas en general. Bueno, hay muchas formas de tratar la mucosa, dando zinc, que se necesita zinc para generar ácido clorhídrico, que no lo he dicho antes. Un déficit de zinc puede ser también causa de una hipocloridria. Bueno, habría que regenerar esta mucosa. Y después, ya una vez que nos hemos asegurado que esta mucosa está bien, que se tardará el tiempo que se tarde, hay gente que regenera muy rápido, hay gente que no, va a depender, bueno, pues también del tiempo que llevemos con esto, ¿no? Muchas veces llevamos años y queremos que esto mejore en un día. Aquí sí que no lo he dicho, pero bueno, mucha paciencia en estos procesos, que la paciencia es la madre de la ciencia y aquí no puede ser, nunca puede estar mejor dicho que en estos procesos que de verdad muchas veces estamos acostumbrados a que pues nos tomemos un medicamento y todo cambie y que los síntomas reviertan en un día, pero no es el caso y son tratamientos que a veces, bueno, pues desesperan un poquito porque además, bueno, pues generan molestias y es molesto vivir con dolor de estómago, con acidez, con reflujo, sin saber qué comer, pero bueno, mucha paciencia. Y por supuesto no le he dicho, pero en este tiempo habría que llevar un tipo de alimentación de protección gástrica en el que durante un tiempo retiramos algunos alimentos que pueden irritar la mucosa del estómago. Como siempre, no es que estos alimentos sean malos, sino que en unas condiciones en las que la mucosa está mal, pues nos pueden irritar más. Como puede ser el café, el té, el cacao, los cítricos, pues sea la naranja, el kiwi, la mandarina, las fresas, pero también el picante molesta bastante. Bueno, pues estas cosas que irritan, que en condiciones normales, si el picante estás bien y te gusta, pues maravilloso, ¿no? Y igual que el cacao, que el chocolate, que el café, pero que en estos casos en los que la mucosa está mal, pues seguramente podemos ayudar a que esta mucosa
se vaya regenerando mejor. Y por supuesto, fumar. No lo he dicho antes, pero fumar es de los mayores irritantes que tiene la mucosa. Una vez que tenemos la mucosa bien, tenemos que reacidificar. Es decir, volver a meter ácido en el estómago. Yo esto lo hago, yo y todo el mundo lo hacemos con betaína clorhidrato, que al final es un ácido. ¿Qué ocurre con esta betaína? Que si tenemos mal la mucosa, ¿vais? O sea, si queremos reacidificar porque queremos ir muy rápido y tenemos mal la mucosa, pues nos va a hacer daño de primeras. Por lo tanto, parar esa reacidificación y volver a tratar mucosas e ir más lentos. El ácido se va a ir metiendo en cada comida y vamos a ir viendo cómo nos sienta y si tenemos que ir metiendo más o menos. Aquí se complica porque hay síntomas pues que dependiendo cuándo los tengas, si tienes acidez pronto o más tarde, vamos a ir cambiando de estrategia. Y es lo que os comentaba antes, que os recomiendo siempre ir de la mano de un terapeuta que os vaya contestando también pronto, porque si le veis cada 3 meses y es imposible contactar con él en 3 meses, pues muchas veces, pues si este proceso ya es largo, pues imagínate. Pero bueno, vamos a ir subiendo la dosis de betaína. Esto cada uno también lo hace de una manera, ¿no? El protocolo. Hay gente que empieza muy alto y va bajando. Yo empiezo por dosis muy bajitas y voy subiendo en función de los síntomas. Y vamos estando un tiempo y luego pues al revés. Vamos a ir reduciendo la cantidad de betaína y viendo si la persona ha generado ácido en su estómago. También nos podemos ayudar de algún alimento ácido, por ejemplo, tomar un poquito de limón antes de las comidas, un poco de vinagre de manzana. Nada más que esto, si la hipocloridria es muy acusada, no vamos a conseguir revertir los síntomas, pues porque es muy poca cantidad de ácido. Pero bueno, que no quiero que se convierta este episodio en una clase de cómo volver a reacidificar el pH del estómago. Lo que quiero es que entiendas todas las consecuencias que tiene la hipocloridria y cómo no se le hace caso.